Vamos a hablar del proyecto Barro Blanco. ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha quedado? Por mucho tiempo detenido en medio del conflicto, de la polémica. Hoy está con nosotros Ricardo Miranda, él es delegado de los Nove Buglé, para ponernos al tanto de la situación. Y hay una preocupación que quieres compartir con nosotros, Ricardo. Buenos días. Sí, efectivamente, muy buenos días, licenciado Iván, y saludo a todos los oyentes de NEX. Sí, en primer lugar es importante manifestar que nosotros, el pueblo Nove Buglé, siempre hemos estado dispuestos al diálogo y hemos agotado la vía del diálogo con los diferentes gobiernos. Con el anterior gobierno y con este gobierno se inició un proceso de diálogo. Resaltar pues que con un diálogo se inició la construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, rodeado por Policía Nacional, con imposición, con una mesa impositiva en todos los diferentes diálogos que se inició. Pero es importante resaltar que con el gobierno del pueblo primero nosotros creemos realmente que dentro del diálogo que se inició el 2 de febrero de 2015 se iba a respetar y brindar las garantías constitucionales y la ley de la República de Panamá que proteja a las poblaciones indígenas y a los territorios comarcales. En ese sentido, pues lamentamos que esto no haya sido así, ya que se llevó un proceso de diálogo, un diálogo impositivo impuesto por el gobierno del pueblo primero, encabezado por la señora vicepresidenta Isabel Saimalo, acompañado también de alguna manera por la Naciones Unidas como parte facilitadora. ¿Por qué sienten ustedes que fue impositivo? Es un diálogo impositivo porque actualmente es importante resaltar que posteriormente, después de 6 meses, donde se buscó la incompatibilidad del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco y la compatibilidad donde quedó en evidencia que Barro Blanco no es compatible y no es viable en los aspectos cultural, social, económico y ambiental dentro de los territorios colectivos de la comarca Nove y el río Tabasará, se continuó con la posición del gobierno nacional, con el radicalismo, con la imposición de que el proyecto ya tenía cierto avance y por la cual no había justificación alguna para cancelar el proyecto. Cuando se habla con la contraparte, dicen que Barro Blanco solo toca un pequeño pedacito de la comarca Nove Buglé. Esa es la contradicción tanto del gobierno y para la empresa generadora del Istmo y todos aquellos bancos que están financiando el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El detalle es lo siguiente. El proyecto Barro Blanco se establece en el río Tabasará y el río Tabasará viene de la cordillera del río Tabasará ubicado en la comarca Nove. Estamos hablando de afectaciones directas como inundación, que es lo que ya se inició. Estamos hablando de 3 comunidades de territorios colectivos. Ya están inundando territorios. Es importante, sí. Lamentablemente, licenciado Iván, ahorita mismo hay un grupito en las Naciones Unidas disque dialogando, pero ya se inició las primeras pruebas para la inundación. Grupito representando supuestamente a nosotros, al pueblo Nove. En ese sentido están los caciques, la señora cacique Silvia Carrera, el cacique regional y el cacique local del distrito. Sin embargo, jamás esa comisión que se tomó esa atribución ha consultado con las comunidades afectadas directas y nunca ha brindado la información que se está dando en esa mesa. Sin embargo, ya inició lo que es la inundación del proyecto. Había un puente que conectaba la comunidad de Cogle con la área de Tolé. Ya ese puente está inundado. Yo no sé con qué permiso, el gobierno envió una comisión ahora muy pronto al área. Según el gobierno, ellos no conocen de esa inundación, que esa inundación no está autorizada, que esa prueba no está autorizada. Sin embargo, el gobierno, a mí nadie me deja, él no me deja mentir que el gobierno sabe todo lo que está pasando y es cómplice de las violaciones a los derechos del pueblo. ¿El proyecto tenía un avance de que del 90%, 95%, cuánto era? El proyecto, siempre se ha dicho que el proyecto tiene un avance del 95%, pero el muro del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco tiene el 95% probablemente, pero el proyecto en sí no. El detalle es que aquí se quiere violentar los derechos de las poblaciones aún contempladas en la Constitución Nacional de la República de Panamá y en los acuerdos internacionales. Es importante manifestar, hasta ahora no hay ningún acuerdo de las comunidades afectadas con el gobierno o con la empresa Genisa, donde Naciones Unidas, que promueve los acuerdos internacionales, que proteja los territorios indígenas y al pueblo indígena, no debe quedarse callado cuando en este momento se está inundando a las comunidades indígenas, cuando entre comillas hay un diálogo que continúa. Por lo que tú me estás diciendo, pareciera que hay opiniones encontradas dentro del mismo pueblo Nove, porque si Silvia Carrera está con una comisión, ¿en dónde está? ¿En la OEA? En las Naciones Unidas. En Naciones Unidas, en la ONU.
Es porque esto está avanzando entonces. El detalle es que la señora Silvia Carrera firmó el 10 de agosto un acuerdo donde ella avala la continuidad de Barro Blanco. El detalle es que ella avala la continuidad de Barro Blanco porque primero se le sube el sueldo de $700 a $2,000. Se le nombra a los dos hijos de ella en el gobierno actual, que uno es embajador en Bolivia y el otro está trabajando también. O sea, Silvia Carrera, lo que siempre se ha dicho es cierto. Es correcto. Tiene intereses personales dentro de toda esta negociación. Es correcto. Se confirma con esta decisión, con el acuerdo que ella firmó, de que realmente la decisión no fue con apego a la ley, porque la ley 10 establece bien claro que los territorios colectivos no se pueden enajenar ni privatizar por ningún motivo. Igual lo dice la Constitución Nacional, igual lo dicen los acuerdos internacionales. Pero entonces, si ustedes, legalmente no hay viabilidad para continuar con el proyecto Barro Blanco. Pero si ustedes no están de acuerdo con la actuación de Silvia Carrera, ¿se ha intentado de alguna forma pues retirarla del puesto que ella tiene como cacica general? Yo creo que dentro del Congreso General no se ha aprobado ni se ha abordado el tema. Dentro de ese entonces, pues el Congreso en su momento se pronunció en contra del proyecto Barro Blanco, pidió la cancelación. El Consejo de Coordinación Comarcal pidió la cancelación de Barro Blanco. En el distrito de Munó, el Consejo del Distrito de Munó pidió la cancelación de Barro Blanco, y la señora Silvia y todos los otros que han firmado ese acuerdo han pasado por encima de ese acuerdo, la cual el nuevo Congreso, de la cual nosotros ahora somos delegados del Congreso General, que se va a instalar el próximo del 6 al 7 de marzo, vamos a revisar esto, pero sí queremos dejar claro, aquí no hay viabilidad ni técnico, ni jurídico, ni científico, ni de ningún derecho humano para continuar con el proyecto Barro Blanco, y queremos responsabilizar al gobierno nacional de Juan Carlos Varela, que no ha sido responsable con las mesas, ha sido intransigente al llevar una mesa impositiva cuando se sabe que la empresa Geniza quedó demostrado que no cumplió con los procedimientos legales de este país, y aún ese muro que vemos ahí está realmente construido a punta de policía. Y lo otro, queremos también responsabilizar a la Naciones Unidas, que en este momento está llevando una mesa de diálogo que promueve los acuerdos internacionales que protegen a los pueblos indígenas. Cuando se lleva una mesa de diálogo, se está inundando y ellos callan como si nada estuviera pasando y que todos no tenemos derecho. En un Estado de Derecho, licenciado Iván, las leyes están hechas para respetarse. En esta mesa del diálogo que inició en enero, ¿fue? ¿Del 2015? ¿Fue? Exacto, el 2 de febrero de 2015. 2 de febrero del 2015. Había una plena representación del pueblo Nove, estaban todos los sectores representados ahí. Es correcto, estaba representado las poblaciones afectadas directas, estaba la diputada, estaba el alcalde, estaba el consejo, pero en este momento lo único que están hablando allá es la cacique, los 3 caciques. Ahora, mi pregunta es la siguiente: si había una plena representación del pueblo Nove en esta mesa para lograr un acuerdo, es porque al final del túnel había una luz de que ustedes dejaran que se construyera y se concretara la obra entonces. Totalmente contrario. El día 2 de febrero se firmó un acuerdo donde el gobierno y la Comisión Indígena decidieron que se iba a llevar una mesa de diálogo para buscar la compatibilidad e incompatibilidad del proyecto, y al final del día, si se demostraba con todos los argumentos que Barro Blanco no era compatible, Barro Blanco iba a cancelarse. Nosotros, a través de nuestros técnicos, científicos, jurídicos, nuestro biólogo, demostramos la incompatibilidad del proyecto. O sea, que ustedes se sentaron en esa mesa de diálogo fue para demostrar que era un proyecto incompatible y que no iba a proceder. Porque eso fue lo que nos pidió el gobierno. El gobierno, a través del señor Milton Enrique, nos dijo: danos las pruebas a nosotros para cancelar el proyecto sin que el Estado lo pague, y que nosotros, si usted demuestra que eso es impositivo, que la empresa no cumplió, nosotros cancelaremos y ellos tendrán que asumir su responsabilidad. Al final del día no fue así. Al final del día la empresa, el gobierno empezó a decir muchas cosas. El gobierno dijo que le iba a quitar iba a nacionalizar el proyecto Barro Blanco, que la empresa iba a salir. Al final la empresa no salió, aún se sigue llevando un diálogo, se está inundando las comunidades, se está violando los derechos humanos de las poblaciones indígenas, y aquí se está, en un Estado de Derecho, se está violentando las leyes de este país. Ante eso yo quiero responsabilizar a todos estos organismos que en este momento se mantiene, entre comillas, en diálogo, cuando las poblaciones en este momento todavía se mantienen en los campamentos en la servidumbre del río Tabasará, aún se mantienen las comunidades que no
estamos pidiendo, aquí no estamos pidiendo nada caprichosamente, licenciado. Nosotros estamos con estricto apego a la ley, a la Constitución Nacional y a los acuerdos internacionales, pidiendo que los bancos se retiren porque está violando los derechos humanos, que la empresa se vaya y que el gobierno cancele ese proyecto, porque nosotros vivimos del agua y de la tierra y Barro Blanco va a violar todos estos derechos de la cual nosotros hemos vivido. ¿Hay población en este momento cerca del área donde se está inundando ya? Mira, por ahí hay una foto que hemos presentado donde el puente que conecta precisamente esa comunidad que está ahí mismo a 5 minutos del muro está en entredicho. Ahorita mismo el puente está inundado. La gente pasa ahí caminando con el agua en la rodilla para poder pasar al otro lado, donde en la servidumbre del río ahí están las comunidades. ¿Esto qué es? Ese es el puente que conectaba de la comunidad de Cogle hacia la área de Tolé. ¿Ese puente va a quedar bajo agua? Ese puente ya está debajo de agua, bajo agua. Según vemos la foto. Okay. Esa prueba que se ha estado haciendo, esa inundación, según el gobierno no está autorizado, pero él está llevando una mesa de diálogo, pero él sabe que eso está pasando, pero él dice que él no ha autorizado y no sabe nada de eso. Sin embargo, eso se está dando. ¿Quién dice eso? ¿El gobierno? El gobierno, porque él envió ahora pronto a la licenciada Jacqueline Ruiz al área y ellos dicen que ellos no saben que eso se está dando y que ellos no han autorizado eso. Sin embargo, ellos viven aquí igual que nosotros en Panamá. Sin embargo, ellos controlan todo. Entonces, ante esa situación, yo veo una falta de respeto a todo el pueblo panameño, porque si lo hacen al pueblo Ngove, no lo hace a todo el pueblo panameño, porque nosotros también somos panameños y el pueblo Ngove en este momento pide Tabasará libre por conservar nuestros recursos hídricos y conservar nuestras tierras. Cuando han creído en una causa y han luchado por ella, han ido hasta las últimas consecuencias. Me refiero a enfrentamientos, han puesto muertos inclusive en el pasado. Es correcto. ¿Ustedes tienen en mente luchar hasta lo último en este caso? Mire, nosotros como pueblo, nosotros siempre hemos creído, y somos un pueblo pacífico, hemos creído en el diálogo. Sin embargo, el gobierno y los gobiernos han demostrado que con el diálogo el pueblo Ngove y cualquier pueblo pierde. Ante esa situación, nosotros dejamos claro ante la opinión pública, el diálogo con el gobierno no ha funcionado, porque con un diálogo se inició la construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco y con un diálogo que en este momento, entre comillas, se mantiene, ya inició la inundación y no se está dando las garantías constitucionales, y los bancos internacionales, el FMO de Holanda, el DEG de Alemania, es cómplice y está matando a las poblaciones indígenas, violando todos los acuerdos internacionales que protegen a los territorios indígenas, la cual nosotros también lo hacemos responsable ante este hecho que se está dando. Y por lo tanto, dejamos claro, si tenemos que agotar la última vía que nosotros nos queda, legales y de resistencia, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos creído que la vía pacífica y la vía de diálogo era la opción, la cual se ha demostrado en esta mesa que ha pasado, que eso no es así y que más puede, a veces el poder del dinero, porque lo ha podido en la cacique y en otros caciques, y no así en la comunidad, que los derechos humanos y las garantías constitucionales y legales que existen para las poblaciones indígenas. Una de las principales afectaciones que provocaría este proyecto dentro de la comarca sería el caudal del río Tabasará. Efectivamente, afectaría primeramente la inundación de 3 comunidades, la comunidad de Quebrada Caña, la comunidad de Nuevo Palomar y la comunidad cultural de Quiat. Además de eso, desplazaría inmediatamente 480 personas, también desplazará por política de reforestación en la cuenca hidrográfica en el distrito de Munó a más de 3.000 personas. Pero no se les ha proporcionado el traslado a estas comunidades, porque generalmente en este tipo de proyectos se traslada a las comunidades. Ni siquiera nos informaron de la inundación que se está dando. No tenemos ningún acuerdo. Cuando yo le digo que no hay acuerdo entre la comunidad, el gobierno o la empresa, es porque no existe absolutamente ningún acuerdo de esas comunidades afectadas directas con estas personas que están involucradas en esta afectación a las comunidades. Entonces me hablas de la inundación y también el caudal. Entonces, el caudal río abajo, que también se le afecta a las personas, que jamás se contempló en el estudio. Es importante que usted sepa, licenciado, el primer proyecto de Barro Blanco era de 19 megawatts, no inundaba la comarca. Ahora el proyecto actualmente es de 28.56, casi 29 megawatts, que inunda 3 comunidades indígenas y que va a desplazar una cantidad de gente, y que la parte de abajo jamás se tomó en cuenta. Hay una escuela a 10 minutos donde está el muro que vemos en pantalla, que ese muro, cualquier cosa que le da, la comunidad que está abajo, río abajo, va a quedar impactado y jamás se tomó en cuenta en el estudio de impacto ambiental. Hacia arriba hay más de 3.000 personas afectadas que serán desplazadas una vez que inicie la política de reforestación. Tampoco ha sido tomada en cuenta, y mucho menos nosotros, porque siempre han venido con ese argumento de que el proyecto está fuera de la comarca, pero la verdad es que el muro está afuera, pero la inundación, todo queda y se desarrolla dentro del territorio colectivo. Para finalizar, Ricardo,
¿Qué van a hacer de hoy en adelante para evitar esto entonces? Nosotros para mañana debemos hacer un pronunciamiento público, hacer una conferencia de prensa. Yo creo que la comunidad está en estado de alerta, responsabilizamos de todos los daños y violaciones de derechos humanos al gobierno del pueblo primero, también a las Naciones Unidas, a los bancos internacionales, y dejamos claro ante la opinión pública que aquí queremos inversiones con responsabilidad, y los bancos internacionales han promovido la corrupción y las inversiones corruptas en este país a través de la empresa Genisa, la cual el dueño en este momento está preso en Honduras, y aquí se les brinda las garantías a ellos, más a las poblaciones indígenas se les está violando su derecho humano. En los próximos días tenemos reuniones en nuestras comunidades donde en esas reuniones vamos a decidir qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, pero que quede claro que en la mesa de diálogo todas nuestras garantías constitucionales y nuestros derechos se han violado por los gobiernos anteriores, y este gobierno ha creído que es más vivo y han violado más los derechos humanos. Por lo tanto, dejamos claro que nosotros no vamos a echar para atrás, pero dejamos claro que también hemos agotado todas las vías pacíficas, y que no quede dicho que nosotros hemos sido intransigentes, que todo lo contrario. Los intransigentes, los radicales y los que han violado los derechos humanos es el gobierno nacional del pueblo primero, que la cual está en este momento. La Nación Unida ha sido partícipe de esto, y también los bancos internacionales promoviendo una empresa corrupta como lo es la empresa Genisa, para que construya ese proyecto que va a violentar los derechos y le va a quitar el pan y la vida digna que vive, la cual tiene en este momento las poblaciones indígenas y campesinas que viven a lo largo de la ribera del río Tabasara. Ricardo Miranda, delegado del Pueblo Nove, gracias por pasar por acá y pues plantearnos su posición ante esta situación con el proyecto de Barro Blanco. A ver en qué queda todo.